Pues soy un joven donostiarra de 34 años, trabajador autónomo, trabajo en el sector del metal desde los 18 años, llevo en este mundo y antes con mi familia que siempre he trabajado en este tema, entonces lo llevo un poco en la sangre este tema. Mis hobbies son un poco el ciclismo, no sé, deportes en general, automovilismo, y quería estar aquí para ayudar a todos los habitantes del Goibar. Pues el tema del bidegorri creo que habría que estudiarlo. A ver, hay que estudiar el tema del bidegorri con bicicletas eléctricas, por ejemplo, que fueran de alquiler del ayuntamiento, como San Sebastián, o aparte también lo que es la infraestructura para hacer el bidegorri. Habría que hacer los cálculos de cuánto nos costaría para que sea rentable para todos, no gastar un dineral en cosas que no se vayan a utilizar también. Hay que hablar con los habitantes a ver si les interesa de verdad para hacerlo. Y creo que también el transporte público habría que darle una vuelta y a ver si nos ayudan desde la Diputación para que todos puedan llegar, pues, por ejemplo, a las piscinas o darle un poquito de caña a eso. Bueno, yo creo que ambos, tanto Landereño como Muguruza, han hecho mucho por el Goibar para que se sitúe en el mapa. Era un arquitecto muy famoso y la verdad que tiene obras muy interesantes que cuando se va a buscar sobre él siempre sale el Goibar, su lugar de nacimiento. Pero yo creo que los vecinos tienen que estar contentos con sus calles, son los que tienen la última palabra siempre. Y estoy de acuerdo en que se haga una encuesta, por ejemplo, si se quiere cambiar el nombre y en caso de que se quiera cambiar, proponer, por ejemplo, 5 nombres para que los ciudadanos puedan votar y decidir qué nombre tiene, porque aquí hay mucha gente del Goibar, hay latinos, hay musulmanes, que igual se puede hacer incluso, por poner un ejemplo, pues en honor al hombre que falleció hace unos días, para recordar lo que no debería pasar en este pueblo, pues poner en su nombre. Yo siempre estoy abierto a lo que la gente quiera y creo que todos tenemos que opinar y tenemos que dejar que los habitantes del Goibar sean los que decidan cómo es su pueblo. Creo que lo que deberíamos hacer son actos que atraiga a gente de los pueblos cercanos, que haga que haya más gente en el Goibar para que consuman en nuestros bares, en nuestros comercios. Al final, si atraes con actos culturales que estén promovidos por el ayuntamiento, actos culturales, deportivos o distintos actos que al final hagan que tengamos más gente que solo nuestros habitantes, que tenga que haber más consumo exterior y que por lo tanto el dinero de otros barrios, otros pueblos cercanos venga al Goibar. Pues creo que es muy importante. La participación ciudadana es lo más importante que tenemos los políticos. Al final la gente nos vota, pero nosotros tenemos nuestras ideas particulares. Los habitantes de este pueblo son los que ven a diario si tienen un banco roto, si el asfalto está en mal estado, por ejemplo, y creo que debería haber un sistema, como en Andoain, por ejemplo, hay una aplicación donde pueden subir los ciudadanos sus quejas directamente al ayuntamiento y así es una forma de estar más cerca, al igual que cuando haya decisiones importantes que tomar en el pueblo, haya encuestas para que puedan votar todos los ciudadanos y al final que estemos más cerca de la gente, que no sea tan complicado. Y también para esto mismo considero que debería haber cursos para mayores, para utilizar las redes sociales o esta aplicación, o aplicaciones, vamos, para que puedan estar más cerca del ayuntamiento sin tener que ir al ayuntamiento, que lo lleven siempre junto a ellos. Creo que es importante fomentar las familias, apoyar a las familias y que tengan zonas de esparcimiento, que haya sitios para que vayan las familias con sus hijos o los niños, los nietos, que puedan ir a jugar o incluso habilitar zonas para que haya barbacoas como hay en montes cercanos. Tenemos una zona muy bonita y muchos bosques que se podría adaptar a alguna zona que ahora mismo no tenga árboles o que esté un poquito más dejada, para que haya unas mesas o algún parque. Yo creo que se podría hacer bastante para que
para que las familias puedan ir tranquilamente, y sí creo que es algo que se necesita. Con un solo parque no se puede estar en un pueblo. A ver, yo he venido aquí para ayudar a todos los habitantes del Goibar. Quiero estar cerca de todo el mundo, que puedan localizarme en cualquier momento para decirme lo que quieren mejorar en el Goibar, lo que quieren cambiar. Y además creo que tiene que haber todo tipo de opiniones en el ayuntamiento, no solo de un lado o de otro. Si hay opiniones solo de un lado, por ejemplo, al final todas las ideas que hay en el pueblo tiran hacia ese lado. Yo creo que tiene que haber de todo para que haya unanimidad y todos los habitantes del Goibar tengan su opinión en el ayuntamiento. Así que por eso creo que deberían votarme, y yo desde luego voy a dejarme la piel para ayudar a todos los ciudadanos del Goibar.